Señor? Más o menos. ¿Estamos listos para alabar a nuestro Señor? Bien, ese es el pueblo gozoso que está contento y alegre de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos. Vamos con las palmas. Vamos a pedir al Señor que venga con su presencia una vez más en este lugar. Te alabamos en esta tarde, Dios. Desciende aquí. Sí, Señor, ven en esta tarde, Señor. Dios, desciende aquí.
tomar sus asientos por unos minutitos. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 16. Salmo 16, versículo 9. Amén. Dice la palabra del Señor. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Este pequeño pasaje, hermano, lo quiero compartir porque le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hay en tu presencia? Decía, háblame, ¿qué hay en tu presencia? Porque quiero compartir con el pueblo. Y él decía que hay gozo en su presencia. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Hagamos como David, que encontró la plenitud en la presencia de Dios y aprendió a no depender de las dificultades o pruebas de la vida, sino a depender de Dios. Amén. Los invito a ponerse de pie, que podamos en esta tarde ser como David, encontrar esa plenitud en la presencia de Dios y que podamos depender de Él. Aún nuestra carne descanse en el Señor. Me invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Sigue llenando nuestras vidas, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Siempre al Creador, sí Señor, a ti Señor, alzamos nuestra voz, tu nombre santo.
llegamos, Señor, en tu presencia. Estamos listos para que tú nos ministres, para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que tú nos toques, para que tú nos limpies. Aquí estoy, para rendirte un culto de adoración, un culto de exaltación a tu persona, un culto de gratitud por todo lo que tú has hecho por mí, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Señor, en esta noche estoy aquí para que tu gracia, tu gloria, tu poder, tu presencia sea sobre mi persona y sobre mis hermanos, el que está a mi derecha y a la izquierda, el que está detrás y el que está delante. Estamos aquí para honrarte. Estamos aquí en tu presencia, Señor, para reconocer que tú eres el soberano, el magnífico, el único, el todopoderoso, el que fue, el que es y el que será. Estamos aquí porque eres el principio y el fin. Estamos aquí porque eres el Cordero de Dios, que vino para derramar su sangre, que vino para darnos esperanza. Llévame al lugar santísimo, Señor. Adoremos al Señor con el canto y luego con las palabras. Oh, sí, Señor. Te adoramos. Llévame a lugar santísimo. Llévame, Señor, llévame de la sangre. Oh, de la sangre de Dios. Para entrar a la presencia. Señor, en esta noche, mira nuestra condición. Hay entre nosotros hermanos y hermanas que tienen problemas de salud. Extiende tu mano de bendición ahora. Señor, aquellos que quedaron en las casas, en los hospitales, en las clínicas, extiende tu mano de sanidad ahora. Reprendemos todo tumor, reprendemos todo cáncer, reprendemos toda rebeldía en los jóvenes, en los adolescentes. Reprendemos en el nombre de Jesús toda condición de vicio, cualquiera que éste sea. Señor, nuestro
Que la unción del Santo sople sobre nosotros. Que la unción del cielo venga sobre nosotros. Que podamos por causa de la unción quebrar el yugo de la opresión. Señor, llévame al lugar santísimo. Oh Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Llévame al lugar santísimo con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme Te adoramos, Señor. Nos preparamos para recibir más de ti a través de tu palabra. Señor, que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente receptiva para escuchar lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Palabra que nos bendice. Gracias por ella. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Gracias, jóvenes. Me da mucho gusto de estar con ustedes esta noche. Y es tan lindo estar en casa, compartiendo con la familia, dando gracias a Dios de poder verles, de poder tenerles. Habrá alguien, bueno, sé que hay algunas personas que están por primera vez. Queremos darle la más cordial bienvenida entre nosotros. Que el Señor les bendiga. Quiero ver las manos levantadas de las personas que están por primera vez. Muy bien, bienvenidas. ¿Alguien más? Bárbaro. Se ve que este tiempo de vacaciones se está estirando porque hay algunos que todavía no los veo y seguramente que están por allí descansando, tomando sol, renovando las fuerzas para comenzar a caminar con responsabilidades el año 2016. Hablando de... Oh, me alegro de ver al hermano Armando también. Qué lindo verlo. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Gloria a Dios. Armando Muñoz, qué lindo. Gloria al Señor. Me alegro de verles a todos. De acá arriba los veo a todos tan bonitos. Y sin anteojos. Si me pongo anteojos los veo más lindos todavía. Gloria al Señor. Hablando de responsabilidades, el viernes empiezan las clases del Instituto Bíblico.
desde el viernes. Entonces, recuerden, los estudiantes del Instituto Bíblico, comenzamos a la hora 7:15 o 19:15, así que vayan preparando su cuaderno, su carpeta, sus ganas de aprender, porque realmente va a ser interesante. Damos gracias a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. La semana pasada estuve conversando con ustedes, meditando sobre el tema teniendo identidad. Y habíamos hablado de que somos templo de Dios, ¿se acuerdan? Los que estuvieron el domingo, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Hablamos de que somos templo de Dios, ¿verdad? O templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el templo, desde el orden, desde el aspecto físico, humano, terrenal, y también desde el aspecto espiritual. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y ese es el segundo paso, y voy a volver a ordenar un poquito, porque antes de ser templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra identidad. No podemos decir que somos templo del Espíritu Santo si primero no sabemos quiénes somos. Así que tenemos que guardar la consideración del domingo pasado. Escuchemos esta noche, y lo de esta noche es lo primero, y del domingo pasado es lo segundo. Teniendo identidad. Yo no bajé del auto, pero cada uno de ustedes, y ahí en la billetera lo deben tener, a la tarjeta de identidad, ¿no? Antes era una libreta larga así, libreta de enrolamiento, yo todavía la tengo guardada en un cajón. Después dijeron es muy grande, le hicieron más chiquita de color verde. Después dijeron el verde es muy feo, muy verde medio oscuro. Hicieron otras celestitas, ¿no? Color cielo, tenía un poquito más de simpatía. Y ahora, para hacerlo más práctico, hicieron una tarjeta. ¿Tienen la tarjeta de identidad? El que no la tiene, la tiene que hacer. ¿Por qué tenemos que tener la tarjeta de identidad? Para saber quiénes somos, para saber cómo nos llamamos. Tenemos un número que nos identifica. Tenemos todo un historial que no lo llevamos encima, sino que está en un libro, en un lugar archivado. Cuando usted tiene que hacer un trámite, entre los papeles que le piden la partida de nacimiento, porque ahí dice el día que nació, la hora que nació, quién fue el médico que atendió a su mamá, y cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, etcétera, etcétera, y tiene todos los datos. Es necesario todo ese papeleo para saber quiénes somos. Esa es nuestra identidad. Y cuando se pierden los papeles, hay que hacer todo otro camino para encontrar las raíces, ¿verdad? Los análisis de ADN, y de acá, y de allá, y de todos lados. Ahora, eso es en el orden humano y natural. En el orden espiritual también tenemos que tener seguridad de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y Dios nos creó en el principio de los tiempos, según leemos en el Génesis capítulo 1. Nos creó a su imagen y semejanzas, capítulo 1 y versículo 26 y 27. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, Él lo fabricó, Él lo hizo. E imprimió en nosotros su imagen, pero no la que se ve, sino la imagen interna, espiritual, psíquica y emocional.
y éramos por creación de Dios. Y Dios tenía relación de amistad con su ser creado, que era Adán y era Eva. Pero en el caminar algo pasó y se perdió la identidad. La desobediencia hizo que se perdiera la identidad, y la desobediencia fue no oír el consejo, la ley de Dios, cuando le mandó a Adán y a Eva que no comieran de un único fruto que estaba en el medio del huerto en aquel Edén. Y al desobedecer las indicaciones, se rompió la relación, se cortó la comunicación, se perdió la identidad, y el hombre, el ser humano creado, que tenía comunión con Dios, que tenía afinidad con Dios, la perdió e ingresó en ese momento en la raza humana lo que se conoce hasta hoy, el pecado. El pecado es todo aquello que el ser humano comete transgrediendo las leyes y principios y mandamientos establecidos por Dios. Cuando nos equivocamos, a sabiendas o no, erramos. Errar es pecar. Esto tiene una connotación muy antigua, cuando todavía no existían las armas de fuego, existían las armas de cuerpo a cuerpo, y una de esas armas era el arco y la flecha. Y entonces los arqueros, que así se llamaban los que manejaban el arco y la flecha, los arqueros practicaban tirar al blanco para ser certeros en sus tiros. Y cada vez que erraban al blanco, ellos decían: he pecado. Pecar es errar al blanco. Pecar es equivocar el camino. Pecar es quebrantar las leyes de Dios. Pecar es desobedecer los principios establecidos por Dios. Y el ser humano, por propia decisión, porque nadie lo empujó, equivoca el camino, erra o yerra. El ser humano, por propia decisión, camina por senderos que no sabe al principio cómo le va a resultar, pero cuando comienzan a andar se dan cuenta que equivocó el sendero. Es un camino que no le prospera, que no le ayuda, que no le hace bien. Es un camino que le lleva a la tristeza, al fracaso. Es un camino que lo lleva en muchos casos hasta la propia destrucción. Y eso es porque se perdió la identidad, se perdió el saber quiénes somos. Entonces la pregunta es: ¿cómo hago para recuperar mi identidad? Y la Biblia nos marca el camino. ¿Cómo hacer para recuperar nuestra identidad? La Biblia nos habla en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, cosas interesantes. Dice el versículo 3 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
Y subraya, y sin Él, nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Por eso digo que parece un trabalengua, pero cuando lo analizamos frase por frase y detalles por detalle, nos damos cuenta que en todo este universo está siendo ordenado o ha sido ordenado y está funcionando como un perfecto reloj suizo, porque alguien llamado Ser Supremo, llamado Dios, lo puso en el equilibrio y funciona. Ahora, considerando que el hombre fue creado por Dios y por causa de lo que expliqué antes, por causa del pecado se cortó la comunicación, la comunión y la relación, nos encontramos con otra realidad. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si no tenemos vida, no tenemos luz. Si tenemos vida, tenemos luz. Si no tenemos vida, no tenemos luz. Y hay dos visiones de lo que estoy diciendo, dos consideraciones de lo que estoy diciendo. Podemos tener una vida física y natural y terrenal, pero una vida opaca, una vida sin sentido, una vida asignada por la frustración y el fracaso, una vida que simplemente la vivimos porque la vivimos, nada más, pero no hay razones. ¿Que acaso usted no conoce gente que dice la verdad? No sé ni para qué vivo. Hay gente que dice la verdad, vivo porque el aire es gratis. Y algunos más osados dicen, y yo vivo porque nací, pero yo no pedí nacer. Veo que hay gente que dicen así, especialmente en la época de la rebeldía entre adolescencia y juventud, dice, la verdad que ahora me tenés que bancar, me tenés que aguantar, porque yo no pedí nacer. Y es un razonamiento más bien, si me permite la expresión, más bien tonto. ¿Usted pidió nacer? No. Fue la decisión de su mamá y de su papá. Y esa decisión de mamá y papá produjo que usted sea una persona, que usted esté ahora en medio nuestro. Pero usted no pidió, es una tontera plantear esa idea de decir, yo no pedí nacer. Ahora, hay gente que por causa de su condición psíquica, emocional y espiritual, reaccionan de esa manera diciendo, viejo, yo no pedí nacer, bancame. Y no tienen luz, viven porque comen y comen porque viven, respiran porque hay aire y el aire no se paga. Pero son personas opacas, son personas sin objetivos, son personas sin razones válidas para seguir andando la vida. Y otros simplemente dicen, ya que estoy, aprovecho todo lo que hay. Y cuando aprovechan todo lo que hay, corre el riesgo de que se equivoque de cabo a rabo. Porque no todo lo que hay es bueno. ¿O sí? No todo lo que hay es bueno. Pero allí está. En Él estaba la vida. Y la vida fue transmitida a los hombres y la vida era la luz de los hombres. Tenemos vida, tenemos existencia, no tenemos vida, no tenemos existencia. Podemos vivir, pero sin sentido. Y el asunto no es vivir por vivir, el asunto es vivir con un objetivo en la vida. Yo tuve un objetivo y sigo teniendo objetivo. ¿Cuál era mi objetivo cuando yo nací? No tenía idea. Pero a los 9 años de edad
Y después, claro, después de ser un predicador itinerante, me convertí en un pastor de una congregación, en un predicador de un grupo de personas a las que semanalmente le transmitía el conocimiento de las Escrituras. Y entonces, teniendo la congregación, tenía que tener un lugar, busqué un lugar, empezamos alquilando. Gracias a Dios, hoy tenemos nuestro templo, no pagamos alquiler, estamos trabajando, construyendo el templo en Río Primero. Sigo teniendo objetivos en la vida. ¿Por qué? Porque vivir con objetivo a uno le dan ganas de seguir viviendo. Si no tenemos objetivo, no tenemos ganas de vivir. Entiéndalo. Y cuando nos distraemos con cosas que son temporales y que simplemente satisfacen el ego, cuando pasa el sabor de la prueba, estamos otra vez vacíos. Estamos otra vez con ganas de más. Estamos otra vez prácticamente sin una razón. Entonces, aquí encontramos que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tenemos vida porque Él, que nos creó, nos dio la vida para transitarla, para vivirla, para expresarla. Y cuando seguimos más adelante, encontramos aquí en este capítulo 1 que Dios se da cuenta. Mejor dicho, siempre lo supo, pero llegó el momento de actuar. Y entonces estaba ya planeado, desde el momento en que Él ideó todo, cuál sería la manera de recuperar lo que Él mismo había creado, y que por derecho de autor le corresponde. Lo creado le corresponde a quien lo ha creado. Y es así que encontramos a Dios hablando en el Antiguo Testamento a través de los profetas, que iba a mandar a alguien que sea el restaurador, que sea el redentor, que sea el cordero que pueda ser inmolado para pagar por los pecados de la humanidad, por todos esos errores cometidos por los seres humanos. Ahora, Dios tiene prioridades, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios, cuando crea las cosas, le da lugar. Esto primero, esto segundo, esto tercero, y esto cuarto, y esto quinto, y así sucesivamente. Y en la historia bíblica encontramos que en un momento Dios decide crear a una nación que sea una nación diferente, que sea una nación que le rinda honores, que le rinda adoración y que le rinda respeto, y creó a la nación hebrea. Y la nación hebrea, con todos sus altos y bajos a través de los años de historia, siempre ha superado las adversidades hasta el día de hoy inclusive. Pero también son hombres y también tienen capacidad de decidir. Y cuando en el tiempo de Dios aparece Jesús, la Biblia dice que a los primeros que se les predicó un mensaje de esperanza fue a los de su propia nación, a la nación que Él había creado y que Él había elegido. La Biblia dice en el versículo 11 del mismo capítulo 1 de San Juan: a los suyos vino. Prioridad número 1 de Dios: atender lo que Él pensó que era su pueblo, lo que Él estableció que era su pueblo, lo que Él estableció que era la gente
dice, bueno, lo quiere, se lo doy a otro, no hay ningún problema. Y entonces abrió la puerta. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio el reconocimiento de ser ¿qué? ¿Qué dice la Biblia allí en su libro, el que tiene en la mano? ¿Les dio qué? El poder de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí comienza la recuperación de nuestra identidad. ¿Cuál es su identidad? Yo tengo una identidad terrenal. Yo fui y soy hijo de Chenal y de Carmelina. En el orden natural, ellos son mis padres. En el orden espiritual, mi Padre es Dios. Que a través de Jesús recuperó a esta persona dándole identidad. No solo la identidad terrenal que me dieron Llenado y Carmelina, sino la identidad espiritual que me la da Dios, transformándome en hijo de Dios. Ahora, para ser hijo de Dios, hay que desearlo. Hay que desearlo. Por eso dice, a los que creen en mi nombre. Hay que desear, hay que creer, hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que aceptarlo al ofrecimiento. Y cuando uno acepta el ofrecimiento que Dios da, es allí cuando comienza a sentirse hijo de Dios. Y recuperamos la identidad espiritual. Por eso es que no hablamos de religión. Esta mañana estuve despidiendo con otro grupo de personas a una querida hermana. 82 años de vida. Algunos de ustedes la han conocido, Jero. Una mujer tremenda. Una mujer que en todo tiempo habló de Jesús a todo el mundo. A quien se le cruzara en el camino, le hablaba de Jesús. Y esta mañana me encontré con personas que profesan la fe católica, me encontré con personas que profesan la fe evangélica, me encontré con gente que van a diferentes iglesias dentro del espectro de la ciudad de Córdoba y de los alrededores. Porque no se trata de religión, no se trata de estructura, no se trata de edificio, se trata de convicción. Y cuando tenemos convicción de que somos y pertenecemos a algo o a alguien, no importan los detalles, lo que importa es tener un corazón hermanado, porque el coro dice, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, entonces somos hermanos. ¿Y sabe cuándo se produce la hermandad? La hermandad y el reconocimiento de que somos hermanos se produce cuando hay un hilo de sangre que nos une. Por eso es que la justicia terrenal, cuando hay dudas, si eso no es hijo de o no, hacen los estudios que se llaman ADN. Y entonces allí descubren el patrón genético, y en ese patrón genético también están los valores que identifican que uno pertenece al otro, y después terminan descubriendo que hay un hilo sanguíneo, hay una coordinación de elementos que dicen que sí, que es hijo de o hermano de. En el orden espiritual
su identidad. Esta es la mía. Yo deseo que todos nosotros tengamos identidad espiritual. No se cuestiona la identidad natural, no estoy hablando de eso ahora, voy a hablar de la identidad espiritual. La identidad espiritual es aquella que nace en el corazón de Dios y provee los medios para que podamos ingresar a la familia. El único requisito es creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Creer en el Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra justificado? La palabra justificado por la fe significa ser absuelto y liberado de toda culpabilidad. Cuando yo le digo, sí, Jesús, acepto lo que tú me ofreces, acepto tu sacrificio como sacrificio redentor, acepto tu entrega para salvarme, entonces Él me está diciendo, porque me aceptas, te perdono, te justifico, te quito la culpa, te quito el pecado, te quito la iniquidad, te quito la maldad, te quito los fracasos, te quito las frustraciones, te quito las ganas de no vivir. ¿Sabes qué? A cambio, te voy a dar un nombre nuevo. A cambio, te voy a hacer un nombre diferente. A cambio, te voy a dar una razón para vivir. Cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Redentor y Salvador, somos justificados, somos perdonados, somos liberados de culpas y de cargos. Nadie me puede acusar, ni el mismo diablo. La historia me cuenta de un fraile que se llamó Martín Lutero, un hombre dedicado al servicio a Dios, pero torturado en su mente porque no encontraba liberación ni paz en su ser interior, perseguido siempre por un sentido de culpabilidad. La historia me cuenta que se encerraba en su celda, en el monasterio. Se pasaba días y semanas de ayuno. Se torturaba a sí mismo. Hacía lo imposible por sentirse liberado de las culpas que le atormentaban en su mente. Hasta que un día, leyendo la Biblia, encontró aquel pasaje que dice: el justo por su fe vivirá. ¿Qué necesito? Creer. Utilizar la fe. Utilizar ese elemento espiritual que viene con nosotros y que a veces ni sabemos que lo tenemos. Un recurso que viene con nosotros. Hay algunos que dicen: mire, yo la verdad que no soy capaz de nada. El otro día estaba mirando un documental de León Gieco y la esposa le decía: ya hiciste todo, ya corriste el mundo, ya tenés fama, ya tenés reconocimiento, ya no te falta plata, ya tenés todo. ¿Qué vas a hacer ahora, León? Y León dijo: todavía puedo hacer algo y no sé qué. Hasta que por allí encontró a un chico con discapacidad. ¿Conocen la historia? Y ha creado un grupo de músicos, ha creado un grupo de gente que no daban nada por él o por ello. Y uno toca la guitarra, el otro canta, el otro toca la flauta. Hay un chico que no tiene piernas ni brazos
inválido. Físicamente me faltan piernas y me faltan brazos, pero adentro mío hay vida. Toco la armónica y me lleno, toco la armónica y me satisfago, toco la armónica y me siento feliz. El que dice que no puede está equivocado, es porque todavía no se ha descubierto a sí mismo. Thomas Edison fue un chico que lo descartaron de la clase. El maestro le mandó una nota a la madre y le dice: señora mamá, disculpe, pero su chico no alcanza nada. No tiene cerebro, no tiene cabeza, no puede nada. Y lo descartaron de la clase y lo mandaron a la casa. Y gracias a la tosudez, gracias al coraje y al valor, gracias a la perseverancia, hoy tenemos la luz eléctrica, la lamparita. Descartado, hecho a un lado, no sirve. Amigos míos, todos tenemos materia gris. Lo que pasa es que a veces no tenemos la constancia de estrujar un poco la materia gris. Y es más cómodo decir: no puedo, no sé, no me sale. Hácelo vos. En Dios es igual. No puedo ser feliz. ¿Quién te contó esa historia mentirosa? Sí podemos ser felices en Cristo, porque todo lo podemos en Él que nos da fuerza. Sí podemos ser vencedores en cada adversidad que se nos presenta, porque Él es el que pelea por nosotros las batallas. Me encanta ser hijo de Dios, me encanta ser predicador. ¿Saben por qué? Porque yo vivo lo que les estoy diciendo. Apenas tenía 6 meses de edad y mi cuerpo perdió todo el plasma. Me deshidraté. Mi papá y mi mamá, italianos recién venidos en el año 50, del idioma no sabían mucho. Lo único que sabían es que estaban en América y que tenían que trabajar, que salieron de la Italia de la posguerra. Encontraron una congregación cristiana. Se sumaron a esa congregación porque habían conocido el Evangelio en Nápoles. Y una señora, doña Ana, me vio y me dice: gringa, tu hija está mal, tu hijo está mal. Así que, gringa, levántate y vamos a llevarlo al hospital. Y mi mamá, sin saber mucho el castellano, y mi papá ocupado en trabajar para empezar a sostener lo que sería una familia de 7 hijos, para allá se fueron a la clínica Chutro. Los que tienen una edad más o menos como la mía y tal vez algunos años más, recordarán que por allá por los años 50 había un médico muy conocido en Córdoba que se llamaba el doctor Oliva Funes, pediatra, que trabajaba en la clínica Chutro. Y cuando me recibió le dice a mi papá: mira, gringo, el pibe tuyo está para no y no para sí. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarte sangre, gringo. Y se acostó mi papá en una camilla y le empezaron a sacar sangre. Lo centrifugaron y separaron las plaquetas, glóbulos rojos, blancos, y sacaron el plasma. Y dijo: bueno, gringo, ahí vamos. Y me pusieron una aguja aquí en la mollera y me pasaban el plasma. Y el doctor le dice: mira, gringo, si se la banca el pibe, va a haber pibe. Y si no se la banca el pibe, despedite. Ah, pero lo que no sabía el doctor Oliva Funes es que mi papá tenía una fe en Dios muy fuerte. Lo que no sabía el doctor
a través de Jesucristo, aceptándole como nuestro Salvador y Redentor, restaurador. Por ahí empieza la identidad espiritual. Y el tiempo se me ha ido, porque esta es la introducción. Porque cuando tenemos conocimiento de nuestra identidad espiritual, tenemos que entrar en el otro capítulo. ¿Cuáles son mis derechos? Los hijos se les plantan a los padres, ni siquiera le preguntan si hay comida. Se sientan a la mesa y dicen, mamá, ¿ya comemos? No pregunta si hubo plata, si hubo dinero, no pregunta si fue a hacer las compras, no pregunta si había gas, no pregunta si nada. Se siente y dice, mamá, tengo hambre. Mamá, ya va, nene. Dame más. No, pero es una idea mía nomás. Yo tengo una imaginación muy fuerte. Derechos. Es más, cuando nos casamos y vamos al registro civil, nos dicen, ustedes se comprometen a vivir bajo el mismo techo como familia, a criar a sus hijos en los principios de la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice así. Y si no, vaya a la libreta de familia y tiene todo aquí, para que no se le olvide. Derechos. Los hijos tienen derechos. Y a la hora de los deberes, ¿cómo resonda, Dios mío? Nena, pone la mesa, ya voy. Nena, lavar los platos, ya voy. Otra vez yo, ma. Nene, ya corté el pasto, ya no. Mirá, me lastimé toda la mano, arrancó todo churrito, todo churrito. Tenemos derechos y tenemos deberes cuando somos hijos de Dios. Tenemos que ir por partes. ¿Tiene identidad? Yo sí tengo. Tengo una identidad terrenal, como lo dije, y tengo una identidad espiritual. Dios es mi Padre, a través de Jesucristo, que pagó por mis pecados. Pastor, tengo 8 años, ¿qué pecado puedo tener? No sé. No me preocupa si lo tenés o no lo tenés, pero por si acaso decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. No sé si cometí pecado, no sé si dijo alguna broma fuera de lugar o alguna mentirita chiquitita, pero por si acaso perdóname, ¿sabes? Quiero tener una buena relación contigo. ¿Tenemos identidad? ¿Tiene identidad? No me conteste a mí, contéstese a usted. ¿Tiene identidad? ¿Sabe quién es usted? Yo sí sé quién soy. Yo soy hijo de lo natural de Llenar y Carmelina, y en lo espiritual soy hijo de Dios por haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador y como mi Redentor. Vuelvo a preguntar, ¿usted tiene identidad? Descarto la identidad terrenal. Papá y mamá, yo ya sé que tienen identidad terrenal. La pregunta es, ¿tiene identidad espiritual? ¿Sabe usted? ¿Sabemos nosotros si somos hijos de Dios? Si todavía no lo sabe, es el momento para que empiece a pensar. Es el momento para que lo empiece a considerar. Porque la segunda parte habla de deberes y de derechos. Y cuando tenemos identidad, sabemos quiénes somos en Dios.
las cosas comienzan a tener otro sentido y van por otro camino. Así que un amigo que vino, voy a seguir con él. Si se quedó con ganas de saber cuáles son los deberes y los derechos, venga el domingo que viene. Porque si no, los voy a tener hasta las 11 de la noche. Si quieren, yo sigo, no tengo problema. Pero aquí la cuestión es saber quiénes somos en Dios. Y va más allá, va mucho más allá de la estructura religiosa. Mucho más allá. Porque a Dios no le preocupa la estructura religiosa. Y voy a abrir un paréntesis chiquitito acá para decir que las religiones tienen como único objetivo, porque su palabra, la palabra religión así lo indica, que viene del latín del religare, ligar de nuevo, religare, ligar de nuevo, que al hombre con Dios. Las religiones tienen como objetivo religar, ligar de nuevo al hombre con Dios. Eso es lo que hacen. Por eso dice, todas las religiones son buenas en su fundamento, pero no en sus prácticas, porque no los llevan a Dios, los llevan al ejercicio de la práctica de la religión y no los llevan a Dios, no los llevan a Cristo, no los llevan a la palabra, no los llevan al Evangelio, no los llevan al pie de la cruz. Para eso está la religión, para intentar llevar el nombre a Dios, pero a veces no lo logra. Y Jesús va mucho más allá de la religión. Jesús va mucho más allá de la estructura orgánica. Jesús dice, el que me acepta a mí, el que cree en mí. El que cree en mí, le he dado el poder, la autoridad. Le reconozco como hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito? Creer. Por eso otra vez la pregunta, por tercera vez o cuarta. ¿Tenemos nosotros la convicción de quiénes somos en el aspecto espiritual, hijos de quién? Y en el aspecto espiritual hay dos solo opciones. Hay solo dos opciones. O somos hijos de Dios, no hay un intermedio que no somos hijos de nadie. No. O somos hijos de Dios o somos hijos de... Ay, pastor, no lo diga, hijo del diablo. O hijo de Dios o no hay intermedio. No existe hijo de nadie, porque de nadie no existe. ¿Hay algún hijo de nadie? Hay solo dos. Suena duro, suena fuerte. Ay, pastor, ¿cómo predicador? ¿Cómo habla así? Nos va a asustar. No. Le estoy diciendo la realidad, le estoy diciendo la verdad. O somos hijos de Dios o no lo somos. Y si no lo somos, ¿de quién somos hijos? De la nada no existe. O somos hijos de Dios o somos hijos de Dios. Ay, pastor. Es que no hay intermedio. Es blanco o es negro. Es Dios o no. Es la vida o la muerte. Es el cielo o es el infierno. No hay término medio. Suena fuerte, pero es verdad. Por eso en esta noche, si todos nosotros sabemos de nuestra identidad, me alegro. Le doy gracias a Dios. Pero si todavía no se convenció de cuál es su identidad, este es el momento para empezar el trámite de adopción. Empiece a creer en Jesucristo como su Salvador. Y ahí está presentando la solicitud de adopción. Y no le va a demorar mucho. La adopción es inmediata. Si tan solo confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó a Jesús de entre los muertos,
justificados, somos hijos. Incline su cabeza, por favor. Todos nosotros, todos, vamos a elevar una plegaria a Dios. Lo puede hacer en voz alta si así lo desea. Si no, siga detrás de mí, repitiendo estas palabras. Señor Jesús, me he dado cuenta que existen dos maneras de ser hijos. Una manera ya la sabía, que era la vía natural y terrenal. Soy hijo de mi madre, de mi padre. Pero ahora me doy cuenta y me entero y encuentro que también puedo tener identidad espiritual, siendo hijo tuyo, Dios, recibiendo a Jesús como mi Salvador. Y es por eso que en esta noche, después de tanto tiempo, me inclino ante tu majestad y reconozco que no te tenía muy en cuenta. Sabía de tu existencia, pero no sabía de tu deseo, de tu preocupación por mi persona. Y en esta noche estoy entendiendo que tú estás ofreciéndome la solicitud de adopción para ser hijo tuyo, Dios. Y entre las preguntas que están allí, encuentro una que dice: ¿reconoces que eres pecador? Y mi respuesta es: sí, Señor, reconozco que soy un pecador. La segunda pregunta es: ¿quieres recibir perdón? Y yo respondo: sí, oh Dios, quiero recibir perdón por mis pecados cometidos. La tercera pregunta viene ahora y leo que me dice: ¿reconoces que Jesús es el Salvador? Y mi respuesta es: sí, oh Dios, reconozco que Jesús es el Salvador del mundo, pero particularmente es mi Salvador. Y la otra pregunta es: ¿lo aceptas y crees en Él? Y yo respondo: sí, Señor. Comienzo a creer en Jesús y lo acepto como mi Salvador. Gracias, porque el trámite es muy breve, pero sé que de ahora en más tu bendición viene sobre mi vida. Tu bendición viene sobre mi persona. Mis pecados son quitados. Mis errores son borrados. Las culpas ya no están. Comienzo desde ahora a tener una nueva relación contigo. Una relación de padre. Tú mi padre y yo tu hijo. Jesús, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme una expectativa de vida diferente. Gracias, Jesús, por ser el que va a mi lado cada día. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, de quien recibo perdón, vida nueva, liberación, dominio propio para enfrentar
que tengo por delante. Te doy gracias, Jesús, por tu amor y por tu bondad. Amén. Amigos, si usted hizo esta plegaria, esta oración, muy sencilla y muy simple. Hablo como predicador y pastor y le bendigo deseando de todo corazón que la bendición esté en usted. Y que aquellos conflictos que los tuvo preocupados hasta hace 10 minutos, media hora, una hora, de ahora en más, comienzan a tener solución. Reciba bendición de Dios. En el nombre de Dios. Si todavía le quedan dudas, estoy listo para contestar sus preguntas. Pero en esta hora, después de compartir la palabra, después de haberles hablado de la identidad, queremos bendecir, porque es una manera de bendecir el trabajo espiritual